Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje de lunes a viernes y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo. Aquí estamos en la casa de Dios en el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí hacemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y hacemos en todos los jueves tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Amigo de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. El ser humano, para llegar a un adulto, experimenta varias etapas de crecimiento tales como niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Cada una tiene características específicas que cualquiera con solo ver los cambios físicos lo puede ubicar en una de dichas etapas. Asimismo, en el caminar cristiano, hay niveles o estaturas espirituales que inician con oyentes hasta llegar a ser amigos de Dios. Por ello, la Biblia compara el caminar de los justos con la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La Biblia muestra el desarrollo de caminar de personas que se estancaron en alguna fase, como Sansón, otros como Judas, retrocedieron y otros como Abraham, que alcanzaron ser amigos de Dios. Abraham experimentó el desarrollo primero como oyente, cuando Dios le indicó que saliera de su tierra y parentela. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Luego fue creyente. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Posteriormente llegó a ser discipulado. Alcanzó la estatura de siervo. En Génesis, capítulo 26, versículo 24. Y por último fue amigo de Dios. Santiago 2:23. La amistad de Dios le otorgó muchos beneficios a Abraham, como cuando le expresó que destruiría Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, versículo 16 hasta 33. Esa confianza de diálogo con el Señor y expresarle su petición solo llevan a cabo los amigos de Dios. Es importante conocer las características de etapa así la madurez para avanzar en ella. Veamos, oyentes. Romanos capítulo 12, versículo 14 y 17. La palabra oyente se divide del griego akao, que significa oír, que tiene dos usos, oír sonidos u oír el significado de un mensaje. Por eso algunos tienen oídos, oyen los sonidos de la palabra, pero no su significado, y por eso no la reciben. La parábola del buen sembrador en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18 hasta el 23, nos muestra que todas las clases de terreno oyen los sonidos de la palabra, pero solamente la buena tierra oye los significados de los sonidos de la palabra, entiende y da fruto para Dios. Cuando el Señor vino a la tierra, las multitudes se agolpeaban para oír la palabra que predicaba. En Lucas capítulo 5, versículo 1, la palabra indicada que quien es de Dios oye las palabras de Dios. Juan capítulo 8, versículo 47. Y quienes no lo son, no le oyen. El oyente escucha la voz del Señor. Juan capítulo 10, versículo 3.
Es decir, comienzan a excitar su oído para conocer la voz de su pastor. En este proceso, el oyente avanzará hacia la madurez. El primero de Juan, capítulo 4, versículo 6. El peligro de ser solo oidores es que el enemigo llega y arrebata la buena semilla para que la persona no la ponga por obra y sea susceptible a ser engañado en sus sentidos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Creyentes. El primero, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La palabra creyente se deriva del griego pistos, que quiere decir creyente y confiado. El creyente es la persona que oye los sonidos del significado de la palabra, cree y confía en ella, es dotado de fe y está en la capacidad de obedecer. El primero Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dios hace distinción entre creyentes y incrédulos. Segundo Colosenses capítulo 6, versículo 15. Al creyente lo cambia de reino de tinieblas a reino de su amado Hijo. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Los creyentes, al igual que los niños, tienden a imitar a sus mayores. Por esa razón, Pablo le recomienda a Timoteo que sea ejemplo para los creyentes. En el primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El problema de quedarse como creyente es que depende de lo que hacen los demás. Y si algún líder cae, puede flaquear y volver atrás. Pablo le escribe a los tesalonicenses diciendo: vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. El primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Porque sabe que los creyentes necesitan un buen ejemplo para que su crecimiento no sea entorpecido. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el 4. Discípulos. Hechos capítulo 6, versículo 7. Discípulo se deriva del griego mathesis, que significa aprender, la cual se deriva de mantano, que quiere decir aprender, y de math, indicativa, de pensamiento acompañado de esfuerzo. Por lo que el discípulo es quien se esfuerza por aprender lo que un maestro le enseña. El bautismo en agua es requisito para ser discipulado de Cristo. Mateo 28, capítulo 19. Por la demanda de Dios crece. Por la demanda de Dios crece. Y el discípulo debe estar fortalecido. Lucas capítulo 12, versículo 48. Los discípulos son capaces de recibir las instrucciones de su Señor. Mateo capítulo 11, versículo 1. Se les da autoridad para echar afuera a espíritus inmundos, sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo capítulo 12, versículo 1. Se les explican las parábolas y los misterios del reino. En Marcos capítulo 4, versículo 34. No hacia los oyentes o creyentes. La Biblia enseña que la ley se sella entre los discípulos. Isaías capítulo 8, versículo 16. Se les abre el oído mañana tras mañana. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4, perdón. Tiene el privilegio que el Señor les enseñe a orar. Y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Son enviados a bautizar. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 2. Llevan muchos frutos para el Señor. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 8.
Entre ellos se escogen a los siervos. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2. Debe permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31. Debe negarse a sí mismo. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Aborrecer su propia vida. Lucas 14:26. Renunciar a todo lo que posee. Lucas capítulo 14, versículo 33. Y amarse uno a los otros. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. El discipulado debe crecer hasta llegar a ser como su maestro. Mateo capítulo 12, versículo 24. Por eso Pablo amonesta a los hebreos diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimos. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hechos capítulo 5, versículo 12. Los discípulos corren el peligro de ser sucedidos por las judaizantes. En el libro de Hechos capítulo 15, versículo 10. Y volver atrás. En el libro de Juan capítulo 6, versículo 66. Siervos. Marcos capítulo 13, versículo 34. La palabra siervo se deriva del griego doulos, que significa siervo, y indica sometiendo, sin la idea de esclavizar. Esto indica a la persona que se hace servidor por amor. Los siervos tienen autoridad porque reconocen autoridad. El libro de Mateo, versículo 8, capítulo 9. La utilizan para trabajar en la viña del Señor y es ser autoridad. En el mundo espiritual, la Biblia enseña que el siervo recibiría su recompensa de acuerdo a su trabajo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 19. Ya que el Señor viene con galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. En Romanos capítulo 2, versículo 6. El Señor prometió derramar su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 18. Les manifestará las cosas que han de acontecer. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y capítulo 10, versículo 7. También dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estaría mi servidor. Si alguno me sirviere, mi palabra le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. Los siervos tienen gerencia especial. Isaías 54, versículo 17. Se les llama a cuentas. Mateo 35, versículo 19. No debe ser contencioso. El primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 24. Debe sujetarse a su amo. Timoteo capítulo 2, versículo 9. No pueden servir a dos señores. Según Lucas capítulo 16, versículo 13. Estarían alrededor del trono de Dios, verán su rostro y tendrán su nombre en la frente. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4. No debemos quedarnos como siervos porque no saben lo que hacen su Señor. Juan capítulo 15, versículo 15. Ni qué día vendrá. Y eso se consigue en Lucas 12, 46. Amigos, Juan 15:15. La Biblia describe que el amor más grande se manifiesta en que poner su vida por sus amigos. Según Juan capítulo 15, versículo 13. Y en quien cubría las faltas a su amigo. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Para ser amigo de Dios debemos obedecerle. Según Juan 15:14.
creerle, Santiago 2:23. Ser enemigos del mundo, Santiago 4:4. Buscar la limpieza de corazón y gracia de labios, Proverbios capítulo 22:11. Y amarlo en todo tiempo, Proverbios 17:17. Dios levantará avivamiento y arrebatamiento a sus amigos porque no ve defecto en ellos. El oyente sabe distinguir el significado de lo que oye. El creyente establece una relación con Dios. El discipulado recibe la enseñanza. Los siervos reciben órdenes de su Señor, pero los amigos tienen comunión constante con el Señor. Debemos avanzar así la madurez, sin conformarnos con lo que hemos alcanzado, porque sin duda Dios que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Jesucristo. Filipenses 1:6. No hay nada más importante que tener una buena relación con el Dios eterno. Vamos a ver en la Biblia para ver lo que Dios tiene que decir acerca de esto. Porque es importante ser amigo de Dios, debido a que Dios es nuestro creador. Todavía viene de él. Moisés dijo, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 hasta y 20. Dios da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6:13. Dios también tiene amor. 1 de Juan 4:16. No cree que es importante estar cerca de la fuente del amor y de la vida. Dios ha mostrado a nosotros en su palabra, la Biblia. Él nos ha mostrado su bondad y amor en mostrarnos cómo vivir. Usted probablemente ha escuchado algunos de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso está en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. No hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Honrará a tu padre y tu madre. Éxodo 20, capítulo 12. Pero nadie ha obedecido todas las leyes de Dios. Y para llegar a la perfección de Dios debemos obedecerle perfectamente. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Si usted ha visto gran parte del mundo, sabe que todos estamos haciendo a un lado la verdad acerca de Dios y seguimos nuestros deseos egoístas. Por eso dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Todos enfrentamos el juicio de Dios. Y eso está en Hebreos 9:27. Y Él es un buen juez. Un buen juez nos juzgará culpable de violar la ley. Pero si yo soy culpable, ¿cómo puedo ser amigo de Dios? ¿Cómo puedo tener la vida y el amor? Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer algo que nunca podríamos hacer. Jesús fue Immanuel, Dios con nosotros, Dios en la carne. Mateo 1:23, Hebreos 1:6 hasta el 8 y Isaías 9:6. Obedeció perfectamente la ley. Hebreos 4:15.
En las palabras del apóstol Pedro, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En el primero de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Tomó la ira de Dios sobre sí mismo cuando murió en una cruz en Romana hace más de 2000 años. Pedro sigue diciendo, él mismo llevó cargo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que murmuramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Primero de Pedro 2:24. Pero Jesús no se quedó en la tumba, él resucitó, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el 1 Corintios 15, versículo 3 hasta el 4. Porque es todo eso importante para mí. Aquí es el punto. Ahora, porque Jesús pagó por sus pecados, puede tener perdón de pecado. Escuche lo que el Evangelio de Juan en la Biblia dice acerca de Jesús. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1, 10 hasta el 13. Aquellos que recibieron a Jesús, que creen en su nombre, han nacido en la familia de Dios. Creer, recibir, ¿qué significa todo esto? Aquellos que creen en su nombre son los que reconocen quién es Él. Él es Mesías, el Señor, nuestro Salvador. Él murió en nuestro lugar. La Biblia a menudo usa dos palabras para describir nuestra reacción necesaria para buenas nuevas. El Evangelio de Jesús, arrepentimiento, va a admitir que ha pecado. Reconoce usted que Dios es nuestro Creador y Señor y que Él debe obedecer. Va a dejar el pecado atrás y optar por ser un amigo de Dios en su lugar. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 17 y 30. Fe. ¿Usted cree que Jesús es Dios en la carne? ¿Cree en Él? Obedeció perfectamente la ley de Dios y murió y resucitó. Entiende que no hay nada que usted pueda hacer para ganar su favor, que lo que ha hecho todo para usted. ¿Está usted dispuesto a confiar en Él con su vida y su eternidad por completo? Romanos 9:16 y Romanos 10:9, Efesios 2, 8 hasta 9, Romanos 6:23. Si es así, clama a Dios por el perdón. Hechos 2:21. Ponga su confianza en Jesucristo y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. En la Biblia, Abraham es llamado el amigo de Dios. Santiago 2:23. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la fe de Abraham y cómo Dios perdona al pecador. Porque dice la Escritura, y creyendo Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien,
Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 4, 3 hasta el 5. Alabado sea Dios, el que justifica al impío por medio de Jesucristo. Si su fe es únicamente en Jesús, dígaselo a alguien. Leen la palabra diariamente para aprender más de nuestro Dios Todopoderoso. Hablar con Dios como a un amigo y a su Señor y Salvador. Y busque otros creyentes para que puedan alabarle a Dios juntos y aprender más acerca de Él. Y con esto termino. Y ahora para los que quieren recibir a Jesús en su corazón para que sea salvo y para que reciba la promesa que Dios nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos. Repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y así para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y recibir la promesa para estar con Dios por toda la eternidad. Y ahora vamos a hacer las oraciones. Empezamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los enfermos. Padre Santo, en eso le pido para el nieto de Cana que se llama Jacob. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo. Restáurale y sánale todos los órganos de su cuerpo. Que cuando le tomen los análisis, que todo venga para atrás negativo. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora oremos para una niña que se llama Génesis. Padre Santo, restáurale todos los órganos de su cuerpo, su corazón y sus vocales, que ella pueda hablar claramente, sánala completamente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. También oremos para un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre este bebé y sánalo, Padre. Restáurale todos los órganos de su cuerpo. Que no aparezca de ninguna enfermedad. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora oremos para las sobrinas de Jacob, que Dios ponga su mano sobre ella y la sane y le restaure todos los órganos de su cuerpo y que le restaure los vocales y que puedan desarrollar bien y tengan buena salud. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para los matrimonios que tienen conflicto. Padre Santo, pon tu mano sobre ellos. Restáurale ese amor agape. Restáurale su relación. Que vuelvan a enamorarse más profundo y más fuerte que cuando eran novios. Y que sean completamente sanados y restaurados. Que tengan paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también sanar los corazones de sus hijos. Que los hijos sufren al ver los padres sufriendo. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle para los que están en el vicio de droga y alcohol. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Que por sufrimiento en su vida, Padre, ellos cogieron el camino equivocado. Rómpele las cadenas de drogas y de adicción. Que sea completamente librado, Padre. Y sánalo a ellos, Padre. Restáurale su vida. Restáurale sus hogares, su familia, sus hijos. Que puedan ser unidos de nuevo y
sanado. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para los que están en la cárcel y son inocentes. Que hay muchos inocentes que están en la cárcel recibiendo tantos años injustamente. Dios mío, tú eres nuestro juez en excelencia. Abre las sendas de la cárcel como le hiciste a Pablo y a Silas, que puedan ser liberados, Padre, y restaurarle su vida, sus matrimonios y sus hogares y con sus hijos, que sean unidos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo entregó a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto, y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan un buen día y una buena noche. Y acuérdense a darle las gracias a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.